Esto que dijo Fernández, de que los argentinos venimos de los barcos, no es un error aislado. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos del barco. 2 días después de lo dicho de Fernández, fue asesinado un joven Jorge Lago, de 14 años, por la policía del gobernador Capitanich en el Chaco. Refleja una concepción muy profunda, la idea de una Argentina blanca, europea, la negación de la existencia de los pueblos originarios. Esta idea es una verdadera política de Estado y configura, va formando lo que es la negación por parte del Estado Nacional o el ocultamiento de un genocidio. Gobierno tras gobierno han negado no solamente la identidad de las comunidades indígenas, su lengua, sus derechos, sino que además han tapado que el genocidio de los pueblos originarios en nuestro país fue una de las bases de la formación del Estado Nacional. La conquista de la Patagonia y la conquista del Chaco fueron, junto con la Guerra del Paraguay, 3 masacres originarias de la etapa de formación del ejército argentino. En la conquista del Chaco, por ejemplo, en 1884, los métodos empleados contra los indígenas fueron precursores de los métodos que después utilizaron todas las dictaduras militares. En 1884, por ejemplo, en el avance sobre el Chaco, el Ejército Nacional capturó a un gran cacique, un famoso cacique, el cacique Cambá, que había encabezado la resistencia de los pueblos originarios de la región del Chaco. Le cortaron la cabeza, la pusieron en una lanza y obligaron a cientos de indígenas a desfilar adelante de ella para mostrarle a todos que lo habían matado. Las memorias de los soldados que participaron en la campaña del Chaco son estremecedoras. Cuentan, por ejemplo, cómo cortaban los genitales o las orejas de los indígenas para llevárselos como trofeos. Los soldados del ejército se enorgullecían, por ejemplo, de haber impedido cazar y pescar a los pobladores originarios, sometiéndolos por medio del hambre y obligándolos a entregarse en condiciones humillantes para ser explotados por la economía capitalista en formación. Este genocidio tuvo el objetivo fundamental de proletarizar a la población indígena, forzarla a trabajar en los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy, forzarla a llevarla a los obrajes, forzarla a trabajar en las plantas tanineras al servicio de las grandes empresas imperialistas que se instalaron en la zona norte del país. La contracara de esto fue el robo y el saqueo de las tierras. Millones de hectáreas fueron rematadas en favor de grandes propietarios, de empresas imperialistas, como la Forestal, que hicieron enormes negociados a costa de las tierras de los pueblos originarios. El genocidio indígena no terminó ahí, tuvo una lamentable continuidad. Bajo el gobierno de Alvear, ya en el siglo XX, se produjo la masacre de Napalpí, en donde el Ejército Nacional avanzó contra los pueblos cerca de Quitilipi, en la actual provincia del Chaco, asesinando en masa a lo que ellos consideraban un malón y que en realidad tenía componente de una protesta contra las condiciones esclavistas a las que estaban sometidos los originarios. La masacre de Napalpí terminó en el entierro en fosas comunes de cientos de indígenas, Com y Mocoit, que participaban de ese supuesto malón. Pero la matanza de los pueblos originarios no fue tampoco privativa del radicalismo. El peronismo también hizo lo suyo. En 1947 se produjo la masacre de Rincón Bomba. Las fuerzas del Ejército Nacional, capitaneadas y bajo las órdenes del ministro del Interior, que era Ángel Borlengui, asesinaron a cientos de indígenas Pilagá en la zona de Rincón Bomba en Formosa. La acusación volvía a ser la misma. Un supuesto malón, los indígenas se estaban reuniendo y el ejército actuó y los asesinó sin contemplaciones. Se trata de un genocidio que se ha perpetuado a lo largo de los años como una política de Estado, cuyo contenido y objetivo fundamental es el despojo de las tierras de los pueblos originarios. Las mismas realidades se vieron en el sur del país, con el despojo de los pueblos mapuche, tehuelche y el asesinato de todos los indígenas yámanas en Tierra del Fuego. En la actualidad, la situación no es muy distinta. En el año 2010 fueron asesinados 2 indígenas Com de la comunidad de la Primavera por el gobernador de Formosa, Gildo Infran, su policía. Luego, en el 2013, fue asesinado Florentín Díaz, en el Chaco. En el Chaco también murió Mártires López,
en una causa nunca aclarada, en donde su organización denunció que fue un asesinato disfrazado de un accidente de moto. Los gobernadores Infran, Capitanich fueron sostenidos y respaldados por Cristina Fernández. Y en el gobierno de Macri fue asesinado Santiago Maldonado, en una violenta represión contra el pueblo mapuche. Las tierras de los mapuches son entregadas a terratenientes extranjeros como los Benetton. Luego fue asesinado también Rafael Nahuel, por la prefectura y por la espalda. Estos casos son los casos más conocidos de una realidad de opresión que sufren día a día las comunidades originarias de todo el país. Estas comunidades se encuentran entre las más empobrecidas, no tienen en muchos casos acceso al agua potable, se amontonan en las grandes ciudades sin trabajo, sufren la discriminación lingüística porque no se incluyen las lenguas originarias en las estructuras del Estado, ni en las escuelas, ni en los hospitales. Este avasallamiento se tiene que terminar. Y terminar con esta opresión va de la mano con terminar con el Estado y el régimen social que son responsables de haber condenado a los pueblos originarios al genocidio, las matanzas y el despojo de sus tierras.